Imagina un recurso tan importante que puede hacer millonarios a países enteros, desatar guerras y provocar crisis económicas globales. Un recurso que mueve billones de dólares cada año. Ese recurso es el petróleo. Pero aquí viene lo interesante. El petróleo no solo es energía, también es uno de los activos más importantes del mercado financiero. Se negocia en bolsas de valores, en mercados de futuros, y millones de traders lo operan todos los días. Pero el petróleo no siempre fue el gigante financiero que conocemos hoy. De hecho, durante miles de años fue apenas una sustancia curiosa que salía del suelo. Entonces, ¿cómo pasó el petróleo de ser un líquido extraño en la Tierra a convertirse en uno de los activos más importantes del mercado bursátil? Hoy vamos a recorrer la historia completa del petróleo en los mercados financieros, desde los primeros descubrimientos hasta el trading moderno del oro negro. Mucho antes de que existieran las bolsas de valores, el petróleo ya era conocido por las civilizaciones antiguas. Civilizaciones como Babilonia, Persia, Egipto usaban petróleo natural que brotaba del suelo. Este petróleo se utilizaba para impermeabilizar barcos, construir carreteras, encender lámparas. Pero en esa época el petróleo no tenía un valor económico enorme. Era simplemente un recurso más. Todo cambió en el siglo XIX, cuando alguien descubrió algo revolucionario. El petróleo podía convertirse en combustible, y eso transformó completamente el mundo. En 1859, un hombre llamado Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero exitoso en Pensilvania, Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de la industria moderna del petróleo. Muy pronto comenzaron a surgir empresas petroleras. Inversionistas empezaron a ver una oportunidad gigantesca, y el petróleo comenzó a convertirse en un negocio enorme. Uno de los nombres más importantes en esta historia fue John D. Rockefeller. Rockefeller fundó una empresa llamada Standard Oil, y en pocas décadas logró controlar gran parte de la industria petrolera de Estados Unidos. Su empresa se volvió tan poderosa que llegó a dominar casi todo el mercado. Esto convirtió al petróleo en uno de los sectores más importantes de la economía. Pero todavía faltaba algo para que el petróleo entrara completamente en los mercados financieros. A medida que la industria petrolera crecía, las empresas comenzaron a necesitar enormes cantidades de capital. La solución fue clara: salir a bolsa. Muchas compañías petroleras comenzaron a vender acciones en los mercados financieros. Los inversionistas podían comprar acciones de empresas que producían petróleo. Si el negocio crecía, el valor de las acciones también subía. Con el tiempo, las compañías petroleras se convirtieron en algunas de las empresas más grandes del mundo. El petróleo dejó de ser solo una fuente de energía. Ahora también era un activo financiero importante, pero el verdadero cambio ocurrió cuando el petróleo empezó a negociarse directamente como un producto financiero. Durante gran parte del siglo XX, el precio del petróleo estaba relativamente controlado. Pero en los años 70 ocurrió algo que cambió completamente el mercado. La crisis del petróleo de 1973. Cuando varios países productores redujeron el suministro de petróleo, los precios se dispararon. Esto provocó algo muy importante. Los mercados financieros comenzaron a crear instrumentos para negociar el precio del petróleo. Así nacieron los futuros del petróleo. Un contrato de futuros permite comprar o vender petróleo a un precio acordado en el futuro. Esto permitió que empresas, inversionistas y traders pudieran especular con el precio del petróleo, y el petróleo se convirtió oficialmente en un activo del mercado financiero global. Hoy el petróleo se negocia principalmente a través de dos referencias globales: WTI, West Texas Intermediate, y Brent Crude Oil. Estos precios se negocian en grandes mercados financieros como Chicago, Nueva York, Londres. Millones de contratos se intercambian diariamente. Pero algo interesante es que la mayoría de las personas que operan petróleo nunca ven una gota real de petróleo. Están operando contratos financieros. Los traders analizan oferta y demanda, conflictos geopolíticos, decisiones de la OPEP, crecimiento económico mundial. Todo esto influye en el precio del petróleo. Por eso el petróleo es considerado uno de los activos más importantes para los mercados financieros. El petróleo ha tenido algunos de los movimientos más dramáticos de la historia de los mercados. Por ejemplo, en 2008, el petróleo alcanzó precios cercanos a $147 por barril. Pero durante la pandemia de 2020, ocurrió algo nunca visto. El precio del petróleo llegó a ser negativo por primera vez en la historia. Sí,
Los productores estaban pagando a compradores para que se llevaran el petróleo. Esto ocurrió porque el mundo se detuvo y la demanda colapsó. Eventos como estos muestran lo volátil que puede ser el mercado del petróleo. Hoy el petróleo sigue siendo uno de los activos más influyentes en la economía global. Su precio afecta la inflación, el transporte, la energía y el crecimiento económico. Por eso millones de traders, fondos de inversión y bancos analizan constantemente el mercado petrolero. El petróleo sigue siendo conocido como el oro negro, un recurso que no solo mueve economías, sino también los mercados financieros del mundo. La historia del petróleo demuestra algo fascinante. Un recurso natural descubierto hace más de un siglo terminó convirtiéndose en uno de los activos más importantes del sistema financiero global. Pero el petróleo no es el único recurso que domina los mercados. Hay otro activo que ha sido considerado durante miles de años como el verdadero refugio de valor, un activo que ha sobrevivido imperios, guerras y crisis económicas. Ese activo es el oro. Y en el próximo video vamos a hablar de la historia del oro en los mercados financieros. Porque entender cómo se negocia el oro es entender una parte fundamental del sistema financiero mundial. Suscríbete en Legión de Traders para más educación.